Bueno, 28 minutos ya sobre las 8 de la mañana y hablamos de cultura. Poesía y música regresan a las noches de Puerto del Rosario. El festival Puerto es Poesía vuelve mañana viernes a la capital de la isla a partir de las 8 de la tarde en la Casa de la Cultura, y los primeros en participar van a ser los poetas gran canarios Oswaldo Guerra y José Miguel Perera, que van a estar acompañados además al piano por el músico cubano residente en la isla, Joel Beltrán. Tenemos al otro lado a Oswaldo Guerra. Buenos días, muy bienvenido. Buenos días, encantado de estar con ustedes. Bueno, de nuevo, Puertos Poesía, una cita que nacía ya hace algunos años, también de la mano del compañero periodista Eloy Vera y del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, que apostó por un formato que en la capital de la isla, Oswaldo, tampoco era habitual. Sí, yo creo que, a ver, retomar esto es una magnífica idea, una gran oportunidad para que Puerto de nuevo tenga un tipo de espectáculo bastante inusual, pero no inusual en Puerto del Rosario, sino en cualquier sitio. Es decir, esa combinación de poetas con músicos en una velada, vamos, muy tranquila, muy poética, muy lírica, yo creo que es algo interesante para apostar por ello, desde luego. Ujú. En este caso, una cita que, como vemos, vuelve a dar un respaldo a la cultura, que es posible volver a realizarse en un formato en el que estábamos acostumbrados, Oswaldo, que antes, bueno, pues quizá el recinto eran los bares para que Eso es. hubiera, y en este caso cambia, en este caso es Casa de la Sí, Cultura. sí, sí, es de distinto, soy consciente de ello. Bueno, todo lleva ciclos, ¿verdad? Esto que nos ha ocurrido a nivel mundial, pues nos hace tal vez cambiar necesariamente, porque hay que hacer ese esfuerzo, evidentemente. Imagino que los gestores que lo organizan, el hoy, pues han visto, bueno, y las instituciones han visto que no es posible hacerlo con el otro formato, que era la verdad un formato interesantísimo. Y bueno, ahora se retoma de esta otra manera, pero insisto, yo creo que no solamente son muy valientes, sino que es lo apropiado, es decir, tenemos que seguir con la cultura, seguir apoyando a este sector que tanto ha sufrido con el tema de la pandemia. Por tanto, vamos, insisto, yo felicito la iniciativa, y si se hace de este otro modo, pues bienvenido sea, y vamos, yo creo que va a quedar estupendo Yo también, ¿eh? también lo creo. Es un formato Sí. que gustó desde el primer momento, mezclar la poesía, amenizarla con músicos locales. En este caso, Oswaldo, ¿qué repertorio, qué poesías van a tener algo que ver con el momento que estamos viviendo? Sí, bueno, yo en particular, bueno, quería decir una cosa que antes se me quedó en el tintero, que es Sí. que además en el formato también es interesante que no solo se combine la poesía con la música, que para mí particularmente están perfectamente unidas, sino que además son dos poetas de distinta generación, de distintas, digamos, dinámicas de escritura, que vamos a confrontarnos, por así decirlo, y a la vez acompañados por el músico. Por tanto, es una cuestión casi tripartita, ¿no? Y en relación con la Sí. pregunta, bueno, yo en particular voy a llevar un pequeño repertorio que no está relacionado ni mucho menos con el tema de pandemia, pero sí, en la línea de mi escritura voy a llevar algunas cositas que están muy relacionadas con la isla de Fuerteventura, que es una isla que adoro y en la que procuro visitar un par de veces al año cuando pueda, y que conste que no soy playero, es decir, es el tópico que la gente va a la playa. No, a mí me gusta la isla de Fuerteventura para recorrerla, para recorrer sus pueblos, para ver sus centros culturales, que son bastantes, ¿eh? Sí, sí que lo son. Y entonces Y decía poco que, valorados, Oswaldo. sí, yo soy muy consciente de ello porque yo he estado siempre muy vinculado a a la cultura. Bueno, de hecho estuve durante 4 años como director de cultura del Cabildo de Gran Canaria, y conozco verdaderamente todos estos temas, ¿verdad? Pero en mi caso concreto, además, yo voy a empezar leyendo un poema que está está ubicado en Fuerteventura, y voy a leer poemas de mis 3 últimos libros, y justo el antepenúltimo, que se llama Un rumor sobre la rama, empieza y termina simbólicamente con dos textos, el primero y el último del libro, que están situados en la isla de Lobos, ¿no? Quiero Ujú. decir que para mí la isla de Fuerteventura es muy importante. Yo ni siquiera pienso que Eloy, que tan amablemente me ha llamado, pues
lo haya pensado ni nada, ni creo que lo sepa, no va a ser una sorpresa porque lo acabo de decir ahora, pero bueno, ¿no? Igual se está Pero sí lo enterando a apoyan. través de Onda Si se Fuerteventura. está enterando a través de la radio, sí, pues Le sí, lo mandamos voy un a... saludo, sí, sí. Sí, sí, yo encantado también, ya lo veré mañana, pero sí, voy a leer esos textos vinculados con la isla y luego, evidentemente, una pequeña selección de otros textos que ya digo, un poco de mi trayectoria, que tienen que ver siempre con nuestro imaginario cultural, con nuestra idiosincrasia, con nuestros temas y demás, ¿no? Que son comunes en Fuerteventura y en todas las islas, por así decirlo, ¿no? Exactamente, cada una con su acento, ¿no? Por O supuesto, con ¿eh? aquellas, Por supuesto. fragilidades, como estamos viendo. Exacto, sí, sí. Es que, entre otras cosas, Oswaldo, esta cita, aparte del entretenimiento, de la cultura, también está poniendo en valor un arte como es la poesía, que había quedado quizá un poco relegada, ¿no? Y la está poniendo en Sí, el foco, en el centro del foco de la cultura, hasta el punto de que se está haciendo en una casa de la cultura y hasta el punto de que se está haciendo exacto. con artistas, con músicos locales. A mí me ha parecido interesante rescatar los poetas canarios, que es lo que intenta este ciclo. Sí, a ver, yo estuve viendo ayer el pequeño teaser que han mandado de todo, digamos, de todo el proceso, ¿no? Del acto de mañana, que es El el programa, que ¿no? retoma, ¿no? Ujú. Sino el todo el programa, y he visto los nombres que ha seleccionado este hombre, Eloy, y la verdad que me siento muy bien, porque veo que hay de varias generaciones, hay gente de mi quinta, por así decirlo, como Pablo Nogales, Sí. o Santiago Gil, pero he visto gente muy joven que está empezando ahora, como Katia Vázquez, que reside en Tenerife, aunque de origen argentino, ¿no? Ujú. Pero que me ha gustado mucho esa selección porque está combinando precisamente distintas generaciones y procedencias, como acabas de decir, de distintas islas. Y eso me parece, ya digo, interesantísimo. Y luego, con respecto a la primera parte de la pregunta, con lo de volver otra vez al tema de la poesía, sí hay que decir que en realidad durante la pandemia ocurrió un fenómeno muy curioso que, bueno, que todos hemos compartido, que es esto de llevar las cosas a las redes, ¿verdad? Y en la poesía, y me pasó a mí también, como a mucha gente, pues nos pidieron mucho para recitar poemas y lanzarlos a ese espacio virtual que nunca se sabe a dónde llega, pero seguro Sí. que puede llegar a buen puerto, ¿no? Por así decirlo. Y la verdad es que yo me vi empleado también en eso, es decir, la gente te pedía cositas y te grababas, bueno, pues rudimentariamente, como el otro que dice en su casita, ¿no? Y bueno, y una de las iniciativas que ha incluido, yo creo que a por lo menos 2 o 3 poetas canarios también, pero vamos, de todo el Estado español, pues ahora lo han llevado, lo llevaba un profesor de Madrid, ¿verdad? Pero lo han llevado o lo van a llevar a una publicación impresa, Mm. en la selección de todos los poetas que han ido recitando durante todo el año de la pandemia, ¿no? Es decir, que se ha dimensionado, ¿no? Algo que se Yo creo lanza a que la sí, red. yo creo que sí, porque antes quizá no se veía tanto y ahora sí te encuentras pues mucha gente que sus poemas los exhiben, por así decirlo, en las redes, ¿no? Con la persona también, porque muchas veces escuchamos algún audio por ahí o siempre generalmente leemos en la red, pero no, en este año se ha visto una presencia física virtual, por así decirlo también. Bueno, Un yo poco, bien, 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 ¿no? exactamente, yo recuerdo que precisamente la poesía, junto al resto de las artes culturales, por cierto, algo que vamos a analizar y a debatir esta semana en un debate que mantenemos en Mírame Televisión, sobre esa Ujú. vuelta otra vez a empezar de la cultura y el papel que ha jugado la cultura, que ha sido clave, ha sido un abrigo para muchos de nosotros y además prácticamente para todos a través de las redes sociales, y también ha Sí, puesto en sí. valor a los artistas locales. Pero si me permites, Oswaldo, había un poema de una norteamericana que se hizo viral. Ella lanzó una estrofa y se convirtió a nivel mundial. Un poema que comenzaba y la gente se quedó en casa. Y hablaba de qué pasaba cuando la gente se Ajá. había quedado en casa, que descansaba, que hacía ejercicio, que jugaba, que estaba en familia, que respiraba, es decir, que escuchaba más profundamente, ¿no? Hasta ese Sí, punto ha sí, llegado sí. la poesía en la pandemia. Sí, yo creo que ha servido en algunos casos de consuelo, como también ha servido de consuelo pues que la gente compartiera temas musicales a través de la red para muchas soledades, ¿verdad?, que ha habido en las casas. Y quien dice poemas y quien dice temas musicales, pues hay gente que ha contribuido, pues a lo mejor con una pequeña danza, porque su profesión era precisamente esa,
o con alguna otra pieza humorística. Por tanto, hemos visto, como dijimos antes, una explosión de ese tipo de colaboración desinteresada, que en el fondo lo que perseguía era acompañar a la gente en esos momentos de mayor soledad que nos provocó la pandemia. Pero bueno, yo vuelvo a lo de antes. Yo Ujú. creo, y conectando un poco con este evento que recomienza mañana, Sí. yo creo que ahora es el momento de recuperar. Es decir, no vamos a perder ese espacio virtual que se ha ganado, que yo creo que se va a quedar ahí porque se ha visto que funciona muy bien, pero tenemos que seguir apoyando iniciativas como esta, en el sentido de que la gente tiene que tener al otro cerca o enfrente. Yo no hace mucho volví a algún concierto de música porque ya llevaba tiempo sin ir, claro, lógicamente, y la verdad es que la sensación fue muy interesante, ¿eh? Porque a pesar de que llevemos la mascarilla y estemos más separaditos en las butacas, el vivo, ¿no? El vivo, el estar ahí, el ver a esos músicos delante, el ver cómo la gente está aplaudiendo, esa sintonía que se produce cuando estamos en grupo, ¿no? Ujú. Aunque sea separaditos, pues yo creo que es el destino que tenemos que recuperar, y por eso digo que este tipo de iniciativas están muy bien, porque es volver a encontrarnos en un espacio. Oye, no es aquel bar o aquel recinto más de ocio, pero bueno, pero es un espacio para la cultura también, está diseñado para eso, ¿no? Bien, yo lo veo bien. Yo estoy con muchas ganas de estar mañana por ahí y de compartir con este músico y este otro poeta, y ver, y ojalá que haya gente con la que podamos compartir, y si alguien dice al final, oye, pues se puede preguntar, y pues que lo haga, ¿no? Esa interacción, yo soy muy de eso también, de la interacción, ¿eh? Bueno, también soy profesor, será por eso, Sí, ¿no? claro, eso iba a decir que que está acostumbrado a Sí, las aulas que también sí, se han visto este último año y medio también muy sí, afectadas sí, por el mucho, asunto. mucho, Me imagino que mucho. en los alumnos también esto dejará su huella, ¿no? Esta Sí, falta de contacto muchas veces. sí, bueno, estamos ahora en periodo de exámenes que empezaron este mismo lunes, ¿no? Ujú. Bueno, a la salida de uno de ellos, no era mío, sino de otro compañero, ya había dos alumnas que eran mías, sentadas bueno, pues en la cafetería, ya habían terminado su examen, y entonces me lo decían, bueno, profesor, pues nada, feliz verano, vamos a ver el año que viene, a ver qué tal, lo hemos pasado un poquito mal, pero bueno, tenemos esperanza, ¿no? Que las cosas vayan cambiando, porque es que, claro, están divididos, separados en pequeños grupos para que no se junten, no viéndonos las caras, ¿eh? Yo identifico a mis alumnos volvemos a lo de antes, ¿eh? Yo los identifico con vídeos, es decir, ellos me tienen que presentar un vídeo valga la redundancia, de presentación, Ujú. para yo saber a principio de curso quiénes son, porque con una mascarilla solo veo ojos, y eso es una parte de la cara. Ujú. Entonces, al final es un distanciamiento tan grande, aunque los tenga delante con sus mascarillas, pero es que no los reconozco. Y a nosotros nos gusta interactuar y bueno, y que la gente se comunique y que se expresen y ver la expresión, ¿no? Muy difícil, ¿eh? Muy difícil. La experiencia ha sido bastante dura. Va a seguir siendo así de momento, porque donde estemos en un espacio reducido, pues hay que extremar las medidas, por mucha vacuna que haya de momento. Pero bueno, vamos a ver si el año que viene ya es el último y volvemos a la normalidad al siguiente. Ujú. Me refiero en el aspecto educativo, en las aulas y demás. El resto, ojalá que nos quitemos la mascarilla al aire libre un poquito más pronto. Y eso que estamos hablando de clases presenciales, aquellas que se han Sí, mantenido online, pues bueno, daría para un monográfico, para un sí, tema entero desde el punto de vista emocional, psicológico, bueno, sí, sí, pedagógico, sí, educativo. Es decir, es que hay tantos aspectos en los que no estamos viendo, ni estamos poniendo el foco en los jóvenes, en los sí, profesores, en sí, fin. Pero volviendo a una noticia a lo nuestro. positiva, que es Mm, verdad, que es otra vuelta a andar de la cultura, Puertos Poesía, 6 ediciones, recomienza mañana viernes en la sí, Casa de sí, la Cultura y con dos grandes poetas, con un gran músico y con la posibilidad, como apuntas, Osvaldo, de
de volver otra vez a mantener ese contacto, de Sí. compartir algún tipo de actividad artística. Que por cierto, los bares están muy cerca y el acto, pues me imagino que se extenderá durante hora y poco, con lo cual podemos combinar las dos cosas Bueno, sí. perfectamente con los amigos una vez que haya Claro, terminado. por supuesto. Osvaldo Guerra, encantada de recibirlos aquí en Fuerteventura. Muy buena suerte mañana y gracias por habernos atendido. Un placer, de verdad. Muchas gracias, el placer ha sido mío, ¿eh? Buen día. Gracias. Buen día. Adiós, hasta luego. Chao. Bueno, estamos hablando pues de poesía, de música, de un acto del que teníamos ganas, claro que sí, una apuesta de nuevo por sexta edición de la Concejalía de Cultura que dirige el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, que como saben está encabezada por Juan Jiménez, el alcalde, y que tendrá lugar mañana viernes a partir de las 8 en la Casa de la Cultura de Puerto del Rosario. Hoy a las 8 en la Biblioteca Insular, en el Auditorio Insular, perdonen, en el Auditorio Insular porque se cambió la ubicación. Tendremos esa charla de la que hablábamos, de la que hemos hablado durante toda la semana prácticamente, el testimonio de un migrante que después de haber atravesado pues toda una odisea para llegar a Barcelona, ahora mismo regresa con 2 carreras universitarias, una ONG y un testimonio de esperanza. A partir de las 8 hoy en el Auditorio Insular de Fuerteventura. Alto en el camino, volvemos inmediatamente.